Mesa magnífica, diría yo, para hablar sobre satanismo. A mi derecha, Francisco Javier Marín Mauri, neuropsicólogo. Muy buenas noches, amigo. Buenas noches, es un placer estar aquí, Dani. Manuel Jesús Palma, que hemos conseguido robarle unos minutos más de tiempo y se va a quedar con nosotros. No he sabido decir que no, así que aquí estamos para este tema tan interesante. Le encanta el tema y por ello se queda. Y la principal protagonista en estos momentos, Teresa Porqueras, escritora de Yo Satanista. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. Pues vamos a comenzar con el tema, con este tema tan apasionante de satanismo. Alguna que otra vez hemos dado alguna pincelada. Javier, lo primero que yo creo que habría que hablar sería intentar diferenciar entre tantos términos que hay relacionados con Satán, el demonio, el diablo. ¿Qué sería el satanismo? Bueno, el satanismo es una religión paralela que nace como contraposición a la religión católica, pero la idea del demonio, la idea del mal, es una idea que está impregnando no solo todas las culturas, sino también todas las manifestaciones religiosas de la misma. Incluso forma parte del consciente colectivo. Ya Carl Gustav Jung, en sus libros, muy simbólicos, por cierto, esa parte oscura que tiene el ser humano, como si el ser humano integrase de alguna manera esa tendencia para hacer el mal, invita a la persona a que integre esa zona oscura en su interior, en su personalidad, como una parte más de sí mismo, pero que duda cabe que está impregnando todas las culturas de todas las civilizaciones, por cierto. Pues no sé si hay algo más que apuntar, Teresa. Bueno, el punto de vista que habéis dado es el punto de vista de la religión, propio de las religiones abrahámicas, que piensan pues que el demonio pues es un ser real que existe, inculcado por las religiones, que representa el mal. Pero este mismo punto de vista, si le preguntas a los satanistas españoles o a cualquier satanista que forma parte del satanismo contemporáneo, ellos verán a ese ser con una mentalidad totalmente diferente. Pues bueno, habíamos dicho que has escrito Yo Satanista, este libro escrito por Teresa Porqueras, lo pueden buscar, entiendo que por muchos sitios, yo lo he encontrado por internet, se vende, y como decimos es de un tema muy amplio. Teresa, lo que más me ha llamado la atención que como buena periodista no escribes el libro de oídas, sino que te integras dentro de este movimiento y no lo haces por unos días, lo haces por varios años, más concretamente más de 2 años. ¿Por qué decides meterte dentro de este mundo que quizás mal visto da desde fuera incluso un poco de miedo? ¿Por qué decides hacerlo? Bueno, decido hacerlo por mis ganas de curiosear, por mis ganas de saber, porque yo en el primer libro realicé un trabajo de investigación sobre los exorcismos, sobre esas supuestas posesiones, influencias demoníacas que supuestamente existen en la Iglesia Católica. Ellos me decían que existían los satanistas, los ritos satánicos, que detrás de todo eso estaban las posesiones, y en un momento dado vino a mi vida una de esas personas que dijo ser satanista y dijo tener a su cargo un grupo de personas. No quise desaprovechar la oportunidad y quise aprender de primera mano qué era eso. Y no me valía leerlo o simplemente que alguien me contara la historia, simplemente yo la tenía que vivir en primera persona, y es lo que he hecho durante 3 años y medio. 3 años y medio. Muy valiente por tu parte, Teresa. Has hablado de posesiones y me gustaría hacer una pregunta abierta a toda la mesa. ¿Qué es una posesión? Porque esto lo hemos tratado alguna que otra vez aquí en Zona Oculta y volvemos a lo mismo. Creo que es un tema ambiguo y muy amplio. Una posesión. ¿Qué sería una posesión? Os lo pregunto a todos, me contesta el que quiera, ¿eh? Yo, por ejemplo, te diría que eso se puede interpretar de muchas formas, de la misma manera que hay tantas formas de interpretar la figura del diablo, del demonio, de Satán, a lo largo de la historia, como había dicho antes Mauri también, por ejemplo.
La gente, desde el punto de vista cristiano, cree que hay espíritus, demonios, el propio Satán, que puede poseer a una persona, puede poseerla de una manera en la que tome conciencia por ella, ¿verdad? Desde un punto de vista psicológico, evidentemente, eso será un tipo de trastorno, un tipo de enfermedad que en ese momento esa persona crea estar poseída. De hecho, la persona lo cree, no significa que esté fingiendo, sino que la persona cree estar poseída por alguno de esos demonios, espíritus, como queramos considerarlo. Entonces, desde donde pongamos el punto de importancia, por así decirlo, de inflexión, desde donde enfoquemos, el tema de la posesión se va a ver de una manera o de otra. Yo, por ejemplo, cuando hablaba con el padre Fortea sobre este mismo tema, le preguntaba, padre, ¿usted cree que una persona que no es cristiana, que no se ha criado con la figura del demonio tan presente, puede ser poseída, puede hacer un pacto con ella, por el tema de pacto con el diablo y demás? Y él me decía que el diablo no necesitaba que una persona creyese en ella para poder poseerla o para poder estar empujándola, entre comillas, como decimos desde el punto de vista cristiano, hacia el mal camino. Claro, los satanistas dirán que evidentemente ese no es el mal camino, sino simplemente es una alternativa al camino que nos presenta, al camino dogmático que nos presenta el catolicismo en este caso. Teresa, ¿algo que apuntar a esta definición de posesión? Sí, según la Iglesia Católica, solo un 1 o 2% de los casos realmente son una posesión demoníaca. La mayoría, ellos hablan de infestaciones, de influencias demoníacas, porque también puede suceder en lugares, en animales, pero sí, normalmente suele ser muy pocos casos, y los casos referidos son personas que dicen estar poseídas por un ente exterior, un demonio mayoritariamente, y ellos dicen que pierden el control de su voluntad, que ese ser de alguna manera actúa por ellos y les hace pues proferir pues de todo, porque hay personas que han hablado en idiomas extranjeros que ellos no conocían, sobre todo pues hablan también en una... cuando se produce el exorcismo empiezan a hablar con una voz gutural extraña, y bueno, los insultos que profieren pues son aterradores. Entiendo también por tus palabras, Teresa, que has estado presente o has visto de primera mano a alguien poseído. Sí, en mi primer libro estuve investigando con exorcistas españoles, me entrevisté con varios exorcistas, habéis hablado del padre Fortea, con el que me entrevisté, pero mayoritariamente me entrevisté con el exorcista de Barcelona, Fray Juanjo Jesús, perdona, que se me ha atragantado, Fray Juan José Gallego Salvadores, y pude asistir a un exorcismo de la Iglesia Católica, sí. Perfecto. ¿Me pedía la palabra Javier? Sí, bueno, como comenta la compañera, hay que diferenciar muy bien lo que es una posesión de lo que es una infectación, ¿no? Todos estamos sometidos a influencias. Entonces, lo que ciertas entidades negativas, por llamarlo de alguna manera, para no colocarle esa etiqueta de demonio, porque no hay un demonio, hay una jerarquización demoníaca y hay varios demonios. Cuando una entidad negativa, por definirlo de alguna manera, adquiere el control total de la conciencia y de la voluntad de una persona, es cuando entendemos que hay una posesión. Y las únicas personas, por así definirlo, cualificadas para poder hacerlo son los sacerdotes, previa autorización arzobispal. Bien, pero esto es a nivel eclesiástico. A nivel operativo se abre un expediente que es tremendamente complejo, dura muchísimo en el tiempo, se hacen exámenes médicos, exámenes psiquiátricos, exámenes familiares, psicológicos, etcétera, antes de dar paso a lo que es el ritual del tratamiento, del abordaje de esa posesión. En psiquiatría hay un trastorno que es realmente curioso, que es un tipo de trastorno disociativo de la personalidad, cuyo delirio es el delirio de posesión. Quiere esto decir que la persona cree firmemente que está poseída. Es un tipo de psicosis. Hay un psiquiatra de la Universidad Autónoma de Madrid, creo recordar, Aquilino Polaino Lorente, que hace uno de los estudios más exhaustivos de todos los casos de posesión, y solo hay un 2%
de casos de posesión, te estoy hablando de casi 3.000 casos que él estudia en calidad de médico psiquiatra, que no se puede explicar con ninguna nosología psiquiátrica patológica que utilizamos tanto los psiquiatras como los psicólogos. Podemos hablar de posesión en ese 2% que no puede explicarse. Lo que sabemos es lo que no es, y no es ningún trastorno disociativo de la personalidad ni ningún trastorno psiquiátrico. Uno de los eslogans que más se achaca al diablo es que el mayor triunfo del demonio es convencer al mundo de que no existe. Quizá vaya un poco por ahí toda esa cuestión, aunque yo sigo planteando que las neurociencias cada vez están descubriendo más que el cerebro se mueve por energías y que la energía no necesita materia ni para existir ni para transportarse. Y eso explicaría mucha fenomenología paranormal. Se queda en el aire ese 2% que no se sabe muy bien explicar lo que sería. Vamos a dejarlo ahí. Teresa, vuelvo contigo. Recordamos, te adentras en este mundo del satanismo durante más de 3 años, pero me gustaría saber cómo llegas a este mundo, es decir, no sé si tienes un contacto para entrar, llegas directamente diciendo la verdad, que eres periodista, que quieres escribir un libro sobre ello, o si te adentras con otro seudónimo, otro nombre, no sé cómo lo logras. Pues estas cosas a veces pasan por casualidad o mejor por causalidad. Y fue porque esta persona entró en contacto conmigo. Yo había escrito el libro y acabé el libro explicando el caso de Anaís, nombre que le puse a una poseída a la que yo fui a asistir. Y esta persona quería saber más sobre Anaís, más sobre su caso. Y nos reunimos en Barcelona y hablamos de Anaís. Y bueno, la cosa acabó que le propuse la idea de hacer un libro sobre él, porque me habían explicado qué eran los satanistas desde el punto de vista de la Iglesia, pero él me explicaba unas cosas que yo realmente me quedé bastante impactada. Y al principio me costó ganarme su confianza para que él accediera, porque yo en estas cuestiones yo tenía dos maneras de hacerlo, ¿no? Es infiltrándome, que nadie supiera quién soy yo. Claro. Y la otra es ir de cara. Ir de cara creo que es la mejor manera, porque al fin y al cabo todo se va a saber. Y yo creo que la confianza, la sinceridad, la honestidad siempre es un valor siempre en alza. Entonces lo hice así, le dije sinceramente que quería hacer un libro sobre él, sobre su vida, su organización, explicando la verdad, un libro que claro, creo que desmitifica mucho la idea que tenemos sobre el satanismo, y le pareció muy bien, y hasta la fecha me ha ayudado en la creación de este libro. Dices la verdad, que para mí siempre, y siempre lo he dicho, es el camino más corto, el camino para mí más sencillo, así que desde aquí chapó por ti. Te adentras en este mundo y no sé cómo vas avanzando, si llegas a presenciar, no sé, ¿no?, algunos ritos satánicos, rituales, tipos de magia que se compone o que se mueve, ¿no?, dentro de todo este movimiento satanista. No sé hasta dónde llegas. Claro, evidentemente, al principio pues al principio no tuve acceso a toda la información, fue paulatino. Al principio tuve acceso a grupos, sobre todo en línea, en Facebook, en grupos en internet, a través de los cuales pues yo me podía mover y ver de qué hablaban, qué personas lo componían, y poco a poco me fui introduciendo, y sí, pude asistir a ritos, a rituales, pero me los tuve que ganar, evidentemente. Ellos me decían que esto no es un espectáculo, y yo lo acaté. De hecho, yo me acuerdo que mientras yo estaba haciendo el libro, hubo una televisión que se puso en contacto conmigo, porque no sé cómo fue que querían saber
información sobre los exorcismos. Yo les dije que estaba en este reportaje sobre satanismo, ellos quisieron participar conmigo, me propusieron grabar alguno de aquellos rituales y se lo comenté a mi contacto, a Rubén, que yo en el libro le llamo Rubén, y no fue posible. Y me dijo que yo no era un espectáculo, no se podía grabar, no se podía emitir, así que solamente yo fui la que tuve el privilegio de asistir a todas esas celebraciones. Teresa, me gustaría saber, ya que no hay ningún medio videográfico del momento, ¿qué viste? Al menos que de palabras lo cuentes. Bueno, he asistido a muchísimas cosas. No os lo voy a explicar todo en su complejidad porque forma parte del libro. Claro, de alguna manera desvelaría los secretos del libro. Prefiero que la gente lo vaya desgranando a medida que van pasando hojas, ¿no? Pero bueno, os diré que son bastante parecidos a los que nos han infundido muchas veces las películas, ¿no? Esa habitación negra con las velas, sin ventanas, manteles negros, Baphomet, siempre está Baphomet presente, y bueno, unos libros sagrados y la lectura de esos libros. Básicamente viene a ser eso. Palma, ¿me pedía la palabra? Sí, yo te quería hacer una pregunta, Teresa. Entiendo que en el contacto que has tenido con el mundo del satanismo habrás conocido a muchas personas. Yo creo que generalizar siempre es negativo, pero más que generalizar, lo que te voy a pedir es que intentes dar un poco el perfil del satanista, así de una manera muy general, que me digas, por ejemplo, si son personas que tienen unos estudios universitarios, por ejemplo, si son personas que tienen trabajo lo que consideramos normales, si son personas que tienen otras aficiones, otros gustos, y que esto simplemente forma parte de una parcela de su vida y que más allá de esto pues son personas absolutamente normales de las que nos cruzamos por la calle todos los días, como de hecho entiendo que podría ser tú mismamente, claro. Pues has acertado, son personas normales como tú y como yo, que tienen profesiones muy normales. Por ejemplo, te puedo explicar que hay personas que son académicas, profesores de universidad, hay militares, hay policías, hay algún que otro sacerdote de la Iglesia Católica, hay famosos, hay personas de todas las profesiones que se te puedan ocurrir, incluso hay amas de casa, bueno, y de hecho abuelas que ya tienen nietos. Normalmente el perfil de estas personas son personas muy inteligentes, son personas que leen muchísimo, que aprenden con una facilidad impresionante, y son personas que se cuestionan la vida, son personas que no toleran los dogmas, las prisiones mentales, y son personas que desde siempre se han calificado como personas muy determinantes, muy orgullosas, personas que a mí realmente me han impactado porque cuando dicen las cosas las dicen con una seguridad, y ya te digo, son personas muy variadas y te las podrías encontrar en la calle y ni sabrías que son satanistas. También hay otros individuos que se nota más que son satanistas, porque también los hay, que visten de negro, visten con barbas largas, con tatuajes. Estos son los más sobresalientes, pero sí, también hay personas un poquito más discretas. Me gustaría saber también si, no sé, si dentro de este mundo, como tú bien dices, hay personas que han donado su vida al mal, al diablo, al demonio. Eso no sé qué relación tiene con el satanismo, si va intrínseco, si sí, si no, no lo sé. Bueno, a ver, habría que recalcar que la versión que tenéis, que me estás intentando transmitir del satanismo, es no la es típica. La versión que tienen ellos. Según el catolicismo, el satanismo es el mal, pero según el satanismo, Satán no significa el mal, todo lo contrario. De hecho, cuando nace el satanismo de la mano de Anton Sandoz Lavey en 1966 en Estados Unidos, él intentó dar al satanismo, porque de hecho el movimiento satánico lo inventó Anton Sandoz Lavey, le intentó dar un sentido positivista. Para nada ellos veían a Satán como el malévolo, sino todo lo contrario, lo veían
como un ser dador de sabiduría al hombre, el portador de la luz, el Lucifer. Nada que ver con esa idea maligna de malignidad que se nos ha querido imponer desde el catolicismo. De hecho, yo cuando me entrevistaba con Rubén, el protagonista de mi libro, él me decía, nosotros no hacemos el mal, Teresa, no matamos vírgenes, no matamos bebés, no matamos animales tampoco, y no nos consideramos los malos de la película. Ellos consideraban que el malo de la película era Dios, era el cristianismo, por tener esa serie de mandamientos, de dogmas que hacen esclavo al hombre. Has hablado de animales, algo muy curioso que también muy relacionado con el satanismo y con estos rituales, pero me pide la palabra Palma. Sí, simplemente es porque yo desde el principio tenía una duda, que antes la comentaba incluso con Dani fuera de micrófono, y era saber pues qué tipo de satanista, digamos, habías entrado tú en contacto. Acabas de decir que te basas un poco, o el satanismo moderno, que es el que se basa en la iglesia de Satán de Anton LaVey, entiendo que es con el que has podido conocer más a fondo. Entonces es el satanismo no teísta, es el satanismo que no cree en Satán como un ente corpóreo o un ente espiritual, como sí que cree el cristianismo en Dios, en que Dios existe, sino simplemente lo toman como una figura de relevancia, no como una figura que puede servirles a ellos de liberación, como tú bien decías. Es algo que, de hecho, ese concepto viene de muy antiguo, de John Milton, del paraíso perdido, de los románticos, Baudelaire y demás. Entonces, los satanistas que tú has conocido, ¿realmente creen en la existencia de Satán como un ente o simplemente lo ven como una figura alegórica que representa la libertad, la rebeldía, el no atarse a ningún dogma? Muy buena la pregunta, porque evidentemente el satanismo tiene esas dos vertientes, como muy bien has explicado, el satanismo ateísta y el teísta. El ateísmo, como muy bien has explicado, son individuos que no creen que Satán exista como ser. Ellos creen que es un símbolo, un arquetipo, un ejemplo a seguir. Y el satanismo teísta es para mí el más fascinante, el más interesante, porque aquí pude vivir ritos y rituales muy interesantes. Ellos sí que creen que Satán existiría, pero no como nos han inculcado las iglesias. El satanismo teísta creería que existe una conciencia, que existe un egregor, que llaman ellos, construido en base al pensamiento de miles de hombres que han pensado en el demonio desde siempre, ¿no? Entonces, como había estos dos tipos, satanismo ateísta y teísta, yo quise hablar con personas de ambos movimientos, y mayoritariamente hablo sobre todo con satanistas teístas, porque para mí me parece el satanismo más enriquecedor, ¿no? Pero al final del libro, acabo el libro con satanistas ateos, para que de alguna manera pues el libro pues tenga todo su sentido, ¿no? De hecho, acabé el libro con una persona muy interesante, que es Miguel Pastor, que es un joven de apenas 26 años, que es el que ha dado vida a la única asociación de satanistas que existen en España en el año 2019. Y la entrevista que tuve con él pues contrasta mucho con lo que es el libro, ¿no? Porque le da un toque de realidad, ¿no? Porque de alguna manera los satanistas teístas, como yo te he comentado anteriormente, creen que el mundo es muy mágico. Y bueno, era interesante ese contraste, ¿no? Ateos y teístas. Teresa, para seguir avanzando, ¿cómo es el día a día de un satanista? Lo pregunto desde el desconocimiento total, o sea, no sé si tienen, antes hemos hablado de que sí, que son personas normales y tal, no sé si tienen que hacer un rezo cuando se despierten, lo desconozco totalmente. Pues son personas normales y corrientes, lo único que, por ejemplo, los teístas, por decir de alguna manera, tienen en su habitación un lugar dedicado a Baphomet, tienen un pequeño altar con unas velas, con Baphomet, con una serie de ritualística, y ellos allí hacen sus invocaciones, sus ofrendas a Baphomet, y eso lo tienen como, bueno, es como forma parte de su vida, ¿no? Esa realidad que tienen ellos, porque ellos practican la magia, ellos no se avergüenzan de decirlo, ellos practican la magia y forma parte de su vida. De hecho, ellos no conciben el satanismo sin la magia, porque la magia es esa
parte práctica que ellos necesitan, no solo la teoría. Hemos hablado antes con Palma sobre el cine y a mí se me viene a la cabeza, o sea, hablamos de magia y solo veo cine, o sea, hablamos la palabra magia y a mí solo se me viene el cine a la cabeza. ¿Qué tipo de magia hablamos, Teresa? Bueno, pues la magia que ellos tratan, no es una magia Harry Potter, ni es una magia de espectáculo, ellos practican lo que llaman la alta magia. Y en su magia ellos trabajan con demonios, con entidades demoníacas y sobre todo con la fuerza de la voluntad del grupo. Pero es algo, o sea, no sé si es algo visual en medio de un ritual de estos, si se ve algo, no lo sé. Me parece muy curioso. Sí, ellos sus rituales son muy visuales. Ellos trabajan una cosa que es muy conocida en psicoanálisis, que se llama psicodrama. El psicodrama, si conocéis un poco de Freud, sabréis lo que es, ¿no? Que es que la persona se ponga en situación y ellos de alguna manera lo practican con su magia. Por eso es cierto, como dicen en las películas, que se ponen aquellas escafandras casi negras, con sus capuchas negras, en lugares muy oscuros para concentrarse en su magia, porque ellos necesitan esa concentración necesaria para abordar pues, todos esos rituales, porque ellos creen que la magia existe, que la magia es poderosa. Teresa, nosotros que hacemos bueno, algunos programas en exteriores con Javier, con el amigo Bautista, hacemos incluso algunas ouijas y demás, hemos hecho muchos rituales de este tipo, y que la gente me viene y me dice, ¿no te da miedo? No sé. Yo te pregunto a ti, que te has adentrado en este mundo totalmente en solitario, ¿no has pasado miedo en ninguno de estos rituales que tú has vivido? Bueno, tuve mi miedo al principio. Al principio tuve mi miedo porque piensa que yo venía de una investigación con la Iglesia Católica, que me habían pintado a los satanistas súper malos, y encontrarme con un satanista que me hablaba de unas cosas que me parecían que me hablaba chino, pues hubo unos días que me estuve pensando y replanteando el libro. Yo sé, pasé mucho miedo, entonces tuve que hacer un reset mental, sacar todas mis ideas, mis prejuicios, y una vez limpié mi mente, pude dedicarme al libro y quitarme el miedo, porque con miedo, si no hubiera podido continuar, la verdad. Es que piensa que es un tema complejo y yo no estaba para juzgar a estas personas. Mi labor era comprender cómo vivían, por qué son así, en qué consiste su filosofía, pero sin juzgarlo, atención. Yo en el libro tampoco hago proselitismo. Las personas que lean mi experiencia, que lean las entrevistas que hago a los satanistas, y cada cual tendrá su propia conclusión, pero siempre desde el punto de vista de no juzgar. Pedía la palabra Javier. Sí, bueno, yo soy un admirador de la cultura china. Creo que la cultura china es una de las más sabias de toda la historia del hombre, y vamos a pensar que el ser humano aquí lleva realmente poco tiempo. Poquísimo. Si visualizamos todos los 4.800 millones de años de antigüedad que se supone que tiene la Tierra, en un reloj de 24 horas, pues el hombre ocuparía los 10 últimos minutos, o sea, somos insignificantes. Y a lo largo de los miles de años ya nos cuesta trabajo entender nuestro pasado. Imagínate entender nuestra realidad. Yo recuerdo que a las antiguas brujas, pues no eran más que señoras sabias que manejaban perfectamente los principios activos de las plantas. Eran los médicos de las aldeas. La Iglesia les dio el sentido de personas que estaban relacionadas con el diablo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Se masacra. Toda religión, la católica, tiene sus rituales, tiene su simbología, tiene sus eslogans y tiene su marketing de publicidad. El catolicismo es una de las empresas más rentables que hay. Tiene más de 3.000 años, o casi 3.000 años.
el satanismo es exactamente igual, o sea, tiene unos rituales, tiene una simbología y tiene unos arquetipos, pero detrás de todo eso, y eso me parece perfecto, si tú crees en el satanismo y lo practicas y eres libre de poder elegir, me parece perfecto. O sea, no caigamos en sectas. Si eso es, pues una persona es perfectamente libre de decirse. Pero eso es una cosa. Y las energías de la naturaleza que no entendemos, o que quizá de los últimos 100 años para acá estamos empezando a entender un poco cómo funciona el mundo de lo cuántico, de las partículas subatómicas. Y nos estamos dando cuenta, en 100 años, en un siglo que tiene de antigüedad la física cuántica, que es algo revolucionario por completo, que no tiene nada que ver con lo que conocemos de la materia. O sea, como una persona que levita una mesa, sin haber materia entre la mesa y la persona, pesa su peso más lo que está levitando. Si no hay materia de por medio, ¿cómo es posible? Todas estas leyes de la física cuántica están empezando a explicar que existen energías. Lo que pasa es que no entendemos todavía demasiado bien cómo se regulan. Estamos hablando de portales dimensionales, estamos hablando de otros universos paralelos, estamos hablando de otras dimensiones, que no es lo mismo. Y dentro de todo ese espectro natural de energías, hay energías positivas que van hacia el crecimiento, van hacia la maduración, y hay energías negativas. Yo decía antes que la filosofía china, la filosofía japonesa, la cultura japonesa, el yin y el yang, la compensación energética. Ellos entendieron bastante bien que la energía se complementa, la energía positiva, la energía negativa, y fíjate que la energía positiva contiene el puntito negro, la energía negativa, mientras que la negativa también contiene una parte de la energía positiva, y todo es un conjunto. Lo que hemos hecho desde el catolicismo hacia acá, que ha hecho cosas buenas, pero también ha hecho muchísimo daño, es demonizar, maleficar lo que no entendía. Bueno, ahí tenemos el caso de Johannes Kepler, ahí tenemos el caso de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei. Lo que no entendemos lo maleficamos, lo negatizamos. Esto hay que rechazarlo. Por rechazar, hasta las emociones negativas nos dan miedo y son tan humanas. Lo que pasa es que no acabamos de entender cómo esos procesos energéticos se pueden conjugar para dar paso a una entrada hacia un nuevo portal dimensional, otra dimensión, porque el mundo cuántico es una dimensión totalmente diferente a esta, es que no tiene nada que ver. Las leyes físicas cambian por completo. ¿Cómo es posible que un hecho se produzca y no se produzca a la vez? Nos cuesta trabajo de entender, porque nuestra mente es la que nos limita, y esa limitación poco a poco es la que se va rompiendo. La ciencia está cada vez más cerca de explicar cosas mágicas que la magia de la ciencia. Limitaciones que nos ponemos, que Teresa en este libro sí que pudo desprenderse, porque ella misma lo ha dicho anteriormente. Como última pregunta, Teresa, porque se nos acaba el tiempo, repetir el nombre del libro, Yo, Satanista. Me gustaría saber el porqué. El porqué de este título. Bueno, este título lo decidió la editorial, y es que todas las personas a las que yo preguntaba, todas se identificaban como satanistas, y de alguna manera yo también quise vivir como ellos. O sea que todos los que compartimos libro de alguna manera somos satanistas. Y a mí, esa es la pregunta que a veces me hacen a mí. ¿Tú eres satanista? Pues mira, yo no me gustan las etiquetas, me gusta su filosofía de vida, pero es lo que digo, hoy estoy trabajando y aprendiendo aquí, y a lo mejor pues mañana escribo un libro sobre budismo, ¿no? Me gusta hacerme preguntas, me gusta indagar en la vida, me ha gustado mucho esta investigación,
porque creo que he sacado a la palestra un tema muy desconocido y tabú en España, sobre todo un país pomposo católico que parece que hay temas que es de difícil hablar. Y estoy satisfecho con este libro que, bueno, que hace que nos planteemos qué es y qué deja de ser, ¿no? Bueno, para abrir la mente y que cada uno elija lo que quiera, que adquiera tu libro, Yo Satanista. Teresa Porquera, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Javier Palma, muchísimas gracias por haber estado aquí. A vosotros. Y don Javier Marín Mauri, neuropsicólogo amigo, la semana que viene nos volvemos a ver. Un verdadero placer, Dani. Hasta aquí el programa de Zona Oculta de esta semana. Dentro de 7 días tenéis aquí la cita con nosotros con Zona Oculta.